Bueno, y vamos a recibir a la diputada electa Julieta Sierra, que es MPPista, una de las más jóvenes del próximo periodo y que además hoy está cumpliendo 30 años. Bienvenida, Julieta, y feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Nosotros no usamos el término MPPista, bueno. lo usamos afuera. ¿Dónde? Para nosotros, no, la gente que no es del MPP lo suele usar. Los extranjeros. En la interna no decimos yo soy MPPista. Vos no se van por la vida diciendo, ¿qué haces MPPista? ¿Cómo estás? Bueno, podría ser todo como unas cosas raras ahí. ¿Cómo se denominan entre ustedes? Compañeros. Nada, compañeros. Sí, entre ¿no? nosotros compañeros, pero para Claro. afuera cuando uno presenta dice militante del EPP. Claro. O sea, no digo yo soy MPPista. MPPista. Bueno, estás debutando con 30 años, entonces, felicidades. Gracias, muchas ¿Estás gracias. cumpliendo hoy mismo? Hoy mismo. Y con una remera del Pepe. Con una remera del Pepe. Ay, qué buena. Porque acá me voy a una barriada, porque bueno, es mi cumpleaños, pero estamos en medio de un Pero balotaje. estás militando, claro. Sí. Bueno, sos electa diputada por primera vez. ¿Y cómo estás encarando este tramo final, este tramo de la segunda vuelta electoral? Mucha barriada, decías. Sí, mucha barriada y bueno, ahora se votan fórmulas, entonces ya te cambia totalmente la lógica hasta de abordar a la gente. No hay actos masivos. Bueno, hubo la otra vez un reemplazo, pero en realidad no van a haber muchos actos masivos. Es más el cara a cara, es preguntarle a la gente si ya tiene definido su voto. Antes era más, bueno, te entrego la lista, esta es la propuesta nuestra. ¿Y con qué te encontrás? Hay de todo, hay de todo. Nosotros arrancamos fuerte el fin de pasado, que fue cuando nos empezó a llegar material. Y estamos usando un mecanismo de acercarnos a la gente, diciéndole, sabe que el 24 hay elecciones, ya tiene definido su voto. ¿Pero te encontrás con que la gente está bien informada o No, a esta altura, digamos? Sí. Mucho indeciso. Ok. Mucho indeciso. Nosotros lo que hicimos fue hacer una batería de volantes muy simples que explican por qué apoyamos a Yamandú y las propuestas principales. Entonces le decimos, bueno, acá tiene material informativo, estamos apoyando a Yamandú Orsi y a Carolina Cose. Le entregamos material informativo para que defina, si tiene alguna consulta, bueno, ahí en el mano a mano se da. ¿Y qué recepción ves de la gente que no está politizada? Porque uno puede decir, no sé, no me interesa, o te invitan a pasar, quieren conocer las propuestas. Y en realidad depende del abordaje. Nosotros lo tratamos de hacer siempre con mucha amabilidad y con mucho respeto. Entonces ahí el rechazo es menor. Por más que no acompañen, si es desde un lugar de buen día, o sea, no es de enchufar el volante, ni de prepotear, ni de decir hay que sacarlos a estos ya, está todo mal en este país. Siempre es de un lugar, tratamos de que sea desde un lugar cálido. Entonces ahí, por más que la persona no esté de acuerdo o ya tenga definido no acompañarnos, es diferente. Entonces, y a veces incluso se dan intercambios, se han dado intercambios muy sanos con gente que dice yo no voy a votar Yamandú, no voy a votar seguro, pero igual, ya la forma el tono en que se da la discusión. Ante todo respeto. Y vayamos un poco más a tus orígenes políticos. Vos ahora vas a ser diputada, pero estás, si no estoy mal, desde los 22 en la directiva del MPP. Y pregunto, ¿cómo te vinculaste al MPP? Porque hay un montón de sectores de izquierda, además. Yo tengo un arraigo familiar muy fuerte con la 609, con el EPP. Pero no me crié en una familia pura y dura militante. Mis abuelos habían militado en su etapa adulta, pero no cuando fueron abuelos ya no militaban. Yo no crecí con una familia militante, claro. Sí de izquierda. Entonces, sí de izquierda. ¿Frente Amplio o de izquierda del viejo vallismo? No, Frente Amplio, sí. Sí. Siempre resaltando la figura de Pepe, por ejemplo, y de lo que representaba. O sea, el triunfo del Frente Amplio en el 2004 en mi casa fue un hecho histórico. Nadie militaba, pero era como, bueno, acá se celebraba desde un lugar muy emotivo. Entonces, siempre fue una familia muy politizada, no en términos puro y duro de hablar todo el tiempo, sino de darnos cuenta de que uno debe sensibilizarse por las cosas que pasan en el país y por las cosas que pasan en el barrio y por los gurises que están hasta tarde en la calle porque no quieren volver a sus casas. Era desde ese lugar. Y bueno, cuando vine a vivir a Montevideo en el 2014, justo fue año electoral, la campaña siempre siempre te convoca desde otro lugar, más activo, más divertido también, para una gurisa que se acababa de mudar y quería hacer amigos en Montevideo porque no conocía a nadie. Y bueno, en ese sentido sabía que el MPP era una opción, la opción más cerca a mí, por todo esto que traía. Claro, por todo tu bagaje. Por todo el bagaje que venía arrastrando. Y además lo reafirmé cuando me sumé, que era donde más me identificaba ideológicamente, o desde donde más quería construir, porque si bien ese puntual era año electoral,
había una propuesta que trascendía lo electoral. Cuando yo veía a los compañeros que tenían un vínculo social muy fuerte, bueno, eso creo que termina decantando en que sea la lista más votada, que no es meramente una propuesta electoral, son un montón de factores. Y ahí terminé reafirmando que era un lugar donde me sentía muy cómoda, empecé a militar cada vez más orgánicamente y a los pocos años estaba en la dirección nacional. Quería preguntarte, para cambiar un poco el tema y ya volvemos a la política, es ¿cómo vivís este cumpleaños? Hay gente que cumplir 30 es terrible. ¿Y cómo lo vas a festejar? Es una buena pregunta porque tuve todo el año presente que este año cumplía 30. Y además justo en noviembre, o sea, tuve todo el año de verdad. Y pasé por todas las etapas, pero ahora lo arranco muy contenta, lo arranco muy entusiasmada. Bien. A mí me resulta difícil porque muchas veces estoy rodeada de compañeros que son mucho más grandes. Entonces, en esto de todo el año, era como, este año cumplo 30. Y sí, 30. Se lo estoy diciendo a alguien de 60, claro, 70 y me dice, pero por favor, no me jodas. Dale, chiquita. Y culturalmente te chocás con gente, o sea, en formas de comunicar política, de hacer política, justamente en eso de que te encontrás con gente más grande. Sí, y ahora me está pasando que también me pasa con los gurises más chicos. O sea, antes Claro. para abajo no encontraba diferencia y ahora me pasa para los dos lados. Claro. Me pasa así con, bueno, la mayoría de la gente que anda a la vuelta o que integra el sistema político es gente más grande. Digo, las caras más visibles y demás, y ahí encuentro sí una diferencia general o incluso hasta a la forma de comunicarse al hablar, discursiva, no solamente en tecnología y en cómo se maneja, sino incluso lo discursivo. Pero también me termina pasando que empiezo a notar esa diferencia también con los gurises de 18 años que votan por primera vez y que también se genera una diferencia. Que esa sí costó aceptar más, que ya había una diferencia con... Pará, ¿cómo vas a festejar? Después del 24, que estoy segura que será una noche de festejos, voy a armar un asadito en Fray Bentos con mi familia. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Ayer igual lo recibí con amigos en Marbella, que es... Te mandamos un beso grande a la gente de un bar Qué muy lindo querido. bar, Marbella, ahí enfrente del Parque Rodó. Sí. Te quería volver al MPP, el espacio Sí. que integrás, y ese catch-all que se ha convertido, ¿no? Un sector político que es como una aspiradora de distintos dirigentes, y este año justamente integró, ¿no? De Blanca Rodríguez, por ejemplo, a Cristina Lustenberg, incluso hasta Mario Vergara, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo has visto ese proceso de integración de dirigentes de distintas líneas, ¿no? Que quizás haya sorprendido un poco en el relato político. Creo que por un lado está la estrategia más electoral pura y dura. Sí. Bueno, la ingeniería electoral que con los sublemas y los reaseguros, el de Cristina fue un caso, porque en realidad para la 609 era importante que ella integrara, que ella estuviera en el Senado. Ella alargaba su Senado aparte con la vertiente y nosotros le damos un reaseguro porque la conversa entre los que estaban negociando era nos importa que Cristina esté, si después llega por su cuenta al Senado, buenísimo, pero veníamos también de una campaña interna con ella muy cercana, después ella Mandú. Entonces por un lado está eso. Y después por otro lado está que yo creo que la 609 se ha venido planteando, no surge ahora en este último periodo electoral, sino que se ha venido planteando ser un abanico bastante amplio para que cada persona se sienta identificado con algo de la 609. Dentro del espectro frente amplista y no, porque en realidad crecimos mucho e intuimos que si vemos los números de lo que creció el Frente Amplio y de lo que creció la 609, mucho voto de afuera también vino a la 609. Pero a mí me gusta decir que es en esencia lo que es el Frente Amplio. Es unidad en la diversidad, somos un movimiento, no es un partido, no es una estructura tan rígida. Obviamente hay una línea, pero cada uno tiene su perfil y cada uno va tomando también con autonomía sus definiciones. Entonces, si vos seguís a Pepe Mujica, tenías la opción de votarlo. Si te atrae la figura de Blanca Rodríguez por todo lo que ella ha representado, podías votarla. Si tenés un enfoque más rural, podías votar, no sé, al Canario Frati. Si te interesa que haya muchas mujeres, había muchas compañeras encabezando listas en su departamento y también en el Senado. Había un abanico de que, bueno, yo con algo de la 609 me identifico y quiero apoyar. Entonces creo que eso permitió también la votación que hubo, pero
pero fue también la señal de amplitud principalmente. ¿Y cuál dirías que es la identidad del MPP? Porque en ese catch-all capaz que se corre el riesgo de que la identidad del sector se diluye un poco y que uno de repente no sepa bien qué es lo que está votando en definitiva. No sé si lo compartís eso y además, ¿cuál es la identidad? Yo creo que el MPP se ha caracterizado mucho por acompañar las demandas de la gente en general a lo largo de estos años. Y de no creerse vanguardia, de decir la izquierda tiene que ir por acá, este es el camino y este es por donde debe dirigirse el pueblo y las grandes masas, sino que ha acompañado cuáles son las demandas y creo que eso es lo que identifica principalmente. Y también es bastante pragmático. Y resolutivo en el sentido de, bueno, en este momento está pasando esto en el país y vamos a actuar respecto a esto. Entonces creo que también la gente acompañó una propuesta de decir, bueno, quiero acompañar a quien veo que está activo todo el tiempo y a quien veo que está inserto en el barrio y capaz a veces hay muchas diferencias, pero que en algo siento que me representa. Y creo que eso, en esa diversidad de ideas y de propuestas, la esencia está en ir acompañando los procesos que la gente misma va dando, porque la 609 se forma por esa misma gente, no hay grandes iluminados ni mucho menos. Bien, quería preguntarte cómo estás viendo la campaña en el hecho de que estamos en el jardín de la escuela intercambiando figuritas. Yo te di vos te llevaste aquel, se vino, pero el otro dijo esto. ¿Qué opinión te merece? Y yo creo que todo suma en un balotaje. Eso me parece que todo suma. Está bien, a veces estos últimos días y con los famosos pases que se han dado, he notado un poco de soberbia por parte del oficialismo o de ninguneo con las mismas figuras que deciden apoyar la propuesta de la fórmula de Yamandú y Carolina. Y como decía una canción, una gota con ser poco, con otras hace aguacero. Y creo que eso por un lado. Y después está lo simbólico de decir, nosotros ya votamos partidos. Si la gente mira la papeleta que se vota ahora, en ningún momento dice Frente Amplio, Partido Nacional. También se está votando, se torna una campaña mucho más personalista en torno a figuras. En ese sentido me parece que el marco de apertura, igual en este momento estamos en una etapa, y escuchaba un poco el bloque anterior, de que ahora son todos dialoguistas y todos hablan de apertura y es como el foco central. Pero bueno, eso también se dan hechos. Y si uno toma la decisión valiente de apoyar a quien no apoyó antes y la otra persona de recibirlo, eso es apertura en las acciones. Y encima, cuando pasa eso, se da un paso y después te enterás que te echaron de tu trabajo al otro día, también es una señal de no apertura o no diálogo. Sí, y ahí justamente lo que decías, eso, somos todos dialoguistas y aperturistas, porque obviamente lo que se busca también es captar lo que no tenés vos, que es el otro, y tenés que dar ese mensaje, esa señal. Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo a los dos candidatos, más allá del resto, ¿no? Del resto de los satélites que orbitan a los candidatos y los otros dirigentes, sino a los candidatos en sí? Y te lo pregunto además porque bueno, tenemos un debate en ciernes y quizás ahí, quizás sea lo último, va a ser una semana antes de las elecciones. ¿Qué tanta importancia le das tú al debate, por ejemplo? ¿Y qué puede pasar? ¿Cómo lo estás viendo en la previa a los dos candidatos en ese sentido? Que quizás tengan algo parecido, digamos, en su perfil, ¿no? En lo previo. Sí. Voy a empezar con lo del debate y después sigo con cómo los estoy viendo. Bien. Creo que hay un margen importante de indecisos. Sí. Mira, yo hasta hace un tiempo, no sé, como que creía que los debates no eran tan trascendentes, que lo único que hacía era generar aplausos para tu candidato y rechazo al otro. Fútbol, ¿no? Fue un partido de fútbol, para mí lo que haga Yamandú va a estar bien. Claro. Y para otros, y lo que haga Delgado está mal, y para la gente de Delgado lo mismo. Uno siempre, o al menos a mí me pasa que todo el tiempo trato como de ir pensando y repensando también las cuestiones que uno trae en sí mismo. Y hoy por hoy considero que este debate puede ser importante, porque hay un margen muy amplio de indecisos y creo que hay dentro de ese margen de indecisos gente deseosa por ver genuinamente cuáles son las propuestas de los candidatos o cómo se van a plantar. Además de todo el revuelo que causó debate no en la previa de cara a octubre, generó también como una mística de, bueno, ahora se viene el debate. Sí. Pero
Pero me pasa eso. Siempre creí que los debates no eran tan útiles para que la gente defina, sino que era más incluso como una herramienta de argumentos para quien ya tiene definido su voto. Y hoy por hoy creo que este debate va a ser interesante y puede definir alguna cosa. ¿Vos creés que hay un núcleo de indecisos que están esperando el debate como para decir... No sé si el debate como un mojón más, no como el debate como no un determinante. todo. No determinante, pero sí como un mojón más de ver cuál es... de ver cómo se plantan los candidatos. Y ahí te sigo con el tema de cómo volvés a cada uno, digamos, en ese sentido. De si hay muchas diferencias entre los dos. Y yo creo que sí. Ahora voy a volver a lo del diálogo. Sí. Por ejemplo, yo entiendo que Delgado ahora esté usando la apertura del diálogo porque es necesario. Yamandu también lo está haciendo. Creo que lo de Yamandu termina siendo más consecuente en lo que ha sido su campaña de cara a junio y también lo que ha sido, por ejemplo, este último periodo de la Intendencia. A Yamandu, si nosotros vemos los titulares de prensa o vemos... el abordaje que se le hacía, una de las críticas principales que recibía era que él hablaba con todo el mundo, con blancos y colorados y demás, aquel lío de la Junta Departamental. Él también ha trabajado con los 30 alcaldes de Canelones, que hay de todos los partidos, pero sobre todo blancos, para generar cosas en común y que no sean las diferencias las que prevalezcan. Y de hecho, una de las cosas justamente que le criticaban a Yamandu previo a que sea candidato, incluso previo a que sea precandidato, era la disposición que tenía para hablar con cualquiera, por izquierda y por derecha era. Entonces, creo que esto ha sido consecuente con lo que es él, más allá de él como candidato, sino como persona. Julieta, justamente una de las críticas que no sé si ustedes cercanos a Orsi comparten, pero que hacían analistas, es que quizás se lo cuidó demasiado a Orsi o no se le tuvo la confianza como para que él saliera discursivamente. No sé si ahora, en esta última recta, ustedes van a afinar la estrategia y está planteado que Orsi salga más o que se muestre más, porque él antes parecía alguien que podía hablar y sin embargo en un momento pareció como que estaba oculto. Te digo lo que se vio desde afuera. Sí. Bueno, él ya está saliendo más, ya dio un par de entrevistas teatrales. Pero una estrategia, claramente. Porque pero fue algo pensado. Sí, de parecer muy poco. Después del domingo. Después del domingo ya lo vimos como en, no sé, en todos lados. Todos lados, ¿no? Era Drupi de repente. Sí, a mí lo que me pasó y más o menos lo que hablaba con las compañeras y los compañeros en el entorno es que entiendo que hay una cuestión estratégica. De cara a junio y de cara a octubre, Yamandu y su equipo se dedicaron a recorrer el país. Era como, lo central era recorrer el país. Y él hizo mucho medio local en cada departamento. En las capitales de los departamentos y también en el interior de los departamentos mismos. A mí me pasa que muchas veces da la sensación de que desde una mirada muy metropolitana hay cosas que no se tienen en cuenta, pero los medios locales, para la gente del departamento, para la gente de esa localidad, muchas veces son más importantes que los medios más centrales, son más nacionales. Por la llegada, por lo que implica, porque se habla de los problemas puntuales del departamento y no de una lógica mucho más nacional. Creo que esa fue la estrategia de cara a junio y de cara a octubre, acertada, además me parece, y ahora sí se va por todo. Y ahora que se va por todo y que estamos rumbo a un balotaje, es en otras canchas también. Bien. Te quería preguntar, volviendo a vos, digamos, si tenés definida cuál va a ser tu agenda en el Parlamento, ¿no? ¿Por dónde van a ir los temas que te interesa abordar? Y bueno, ahora estamos enfocados a noviembre, seguro, pero va a haber un componente fuerte de descentralización. Yo soy de Fraiventos, me considero profundamente fraiventina, aunque haya sido electa por Montevideo, que es donde vivo hace 10 años, pero no dejo de ser del interior y hay una diferencia sustancial en todo sentido entre la capital y el interior. La sigue habiendo en los servicios a los que se acceden, en la centralidad que aún tiene la educación, aún con algunos cambios, también en las propuestas culturales, en muchas cosas. Entonces, me parece que termino siendo como un híbrido entre el interior y la capital, porque soy del interior, pero soy electa por Montevideo y creo que eso también me permite abarcar algunos temas nacionales contemplando otras realidades. Claro. Pero, o sea, descentralización es como una palabra muy amplia y quizás que quieras hacer foco en algo específico. Bueno, por ejemplo, yo creo que los problemas que tiene el país, los problemas estructurales han sido los mismos todos estos últimos años, que es vivienda, trabajo y educación, bueno, y seguridad. Uno le puede agregar más cosas o
salud es algo que también está muy presente, pero los temas grandes estructurales. Yo cuando pienso en educación y cuando pienso atado a la descentralización, me parece que es fundamental pensar, por ejemplo, carreras más cortas que permitan acceder a un mercado laboral de calidad a una temprana edad. Y eso no está presente. A mí me gusta hablar de cómo se resignificó mucho el concepto de UTU durante los gobiernos frente amplistas, donde antes era una institución donde iban los que no querían hacer el liceo, los que no querían estudiar, o los que no tenían ganas de salir adelante, o al menos así se veía en gran parte del país. Y después tuvo otra resignificación y otra impronta y otra valorización de lo que significaba, y muchas veces sigue siendo una forma de acceder a una carrera en el corto plazo y después insertarte en un mercado laboral de calidad, porque la precarización juvenil ahora es de las más grandes. Los jóvenes son 4 veces más desempleados que los adultos. Entonces creo que sí, puede sonar un paraguas amplio de descentralización, pero hay que bajarlo a propuestas concretas. Por ejemplo, carreras más cortas. Por ejemplo, la necesidad de una primera experiencia laboral es determinante para tu vida, y que eso sea donde vivís también, que no tengas que mudarte a la capital o incluso a la capital de tu departamento para poder tener empleo de calidad. Entonces, pensar cosas mucho más micro y mucho más concretas y bajadas a tierra puede cambiar significativamente cosas más amplias. Como por ejemplo, en cómo, capaz que es muy temprano para definirlo, pero esas cosas más micro, ¿cuáles serían? Y por ejemplo, pensar en eso, en una primera experiencia laboral en el territorio donde cada uno esté inserto. Es pensar, reforzar la INEFOP. Reforzar INEFOP tiene que ser fundamental, porque es una cadena. Si vos tenés acceso a un empleo de calidad, con una seguridad social que esté presente, para mí termina desencadenando incluso hasta en cómo abordás la salud mental, porque te termina permitiendo proyectar en el mediano plazo tu vida en general. Y para mí la no proyección de una vida en el corto plazo, o el no saber cómo seguir adelante o no tener las herramientas para hacerlo en términos cotidianos, termina generando hasta un deterioro de la salud mental. Creo que todo está atado con todo. Te quería hacer una última pregunta, que justamente vos empezaste, leía en la entrevista que te hizo César Bianchi para Seré Curioso, que vos estudiaste ciencia política y después terminaste estudiando comunicación social. Estás a punto de presentar tu tesis, y justamente la tesis ronda en un análisis de los discursos de Álvaro Delgado y Yamandu Orsi de cara a las internas. Obviamente sin spoilear tu trabajo de carrera, pero ¿qué observaste en eso? ¿Qué análisis o conclusiones pudiste arribar? Bueno, no voy a spoilear porque espero presentarla dentro de poco, y además la quiero publicar rápidamente. ¿Vas a decir que el discurso de Orsi es mejor que el de...? No, traté de ser bastante más objetiva, pero es sobre todo en cuáles son los temas que toca cada uno y el abordaje. Bien. Entonces ahí también hay una conversión de qué se aborda desde el oficialismo y qué se aborda siendo oposición, cuáles son los temas, los temas que se tratan desde cada lugar. ¿Ya la terminaste o no? No, tengo que ajustar algunas cosas. Estoy en el típico idas y vueltas. Sí, tengo 25 archivos que dicen sí es el final, final. Claro. Bien. Bueno, bien, muy bien. Julieta Sierra, MPPista o del MPP, una de las más jóvenes del próximo periodo, que además hoy está cumpliendo 30 años. Sí, así Gracias es. por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y buen festejo. Y bueno, y felicidades. Gracias.